El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:17, gracias a la audiencia, gracias a quienes se suman a nuestra sintonía. Pégase un cafecito buen día, ya nos están preparando el cafecito buen día nosotros, aquí en nuestra estación, en nuestro programa. Saludos a Guaranda, tenemos algunos reportes de sintonía desde la capital de la provincia de Imbabura, en el corazón de la patria, esa querida provincia de Bolívar, corazón de la provincia de Bolívar, Imbabura, Bolívar, corazón de la provincia de Bolívar, donde están las raíces del contertulio. ¿Qué le pasa, contertulio? No sé, ahorita me desconcentré. La provincia de Bolívar, que es el granero de la patria. Claro. Ahorita estamos en época, en la zona donde está San Miguel, en época de cosecha. Ya de choclos, sí. Ya bien. Son los últimos choclos que quedan Mire usted unos del año. Así que saludos a Guaranda, provincia de Bolívar. También teníamos por ahí reportes desde la ciudad de Guayaquil, gracias. En el puerto principal no llegamos con la señal abierta, pero sí a través de www.radiomajestad.com e igualmente llegamos a través de la transmisión del Facebook Live. Muy gentiles por esa sintonía, gracias por los mensajes. También tenemos reportes pues desde Ambato, desde mi querida ciudad en la provincia de Tungurahua, e igualmente desde Manabí, donde tenemos audiencia tanto en la señal abierta a través de 88.5 FM estéreo, cuanto a través de esta transmisión. Así que un abrazo a todos los oyentes. Bueno, para seguir en la tónica de ayer con tertulia, evidentemente ayer fue un día de reacciones y también un día de justificaciones. A ver. ¿Qué era lo que siempre reacciones, justificaciones y silencios? Vamos a poner en ese contexto. Cuando tú en la escuela o en el colegio, bueno, lo que pasa es que tú, como siempre eres así bien formalito, probablemente no lo hacías, pero algún día te debes de haber echado la pera, ¿no es cierto? ¿O no? Una sola vez en mi vida, y no fui solito, todo el curso. Ah, ya, bueno, entonces no. No, yo solito no. O sea, pero, a ver, ¿tenías compañeros que solían echarse la pera? En la costa le dicen echarse la pava. ¿Y recuerdas cuál era la justificación, la misma de siempre? La de que estoy enfermo, era, sí, ¿no? Pues, claro. Y llevar ahí algún certificado de salud medio trucho. Claro. Esa era la típica, ¿no? Bueno, empecemos por las justificaciones. A ver, ayer en este espacio de noticias dimos cuenta de las ausencias y las abstenciones por parte de varios legisladores y legisladoras que durante el debate previo habían expresado públicamente una postura. Yo respeto como el que más desde mi condición de periodista, pero fundamentalmente de ciudadano, y esto lo he mencionado en varias ocasiones, lo he dicho justamente aquí en estos micrófonos, yo sí valoro, aunque discrepe, valoro la coherencia que debe tener un político, que tiene que tener una autoridad. Señores, a este país le hace falta coherencia. Lamentablemente este es un país incoherente, hay incoherencias en su clase dirigente, hay incoherencias en su gobierno, hay incoherencias en sus autoridades, hay incoherencias en la prensa, hay incoherencias en los periodistas, hay incoherencias en los ciudadanos. Este es un país incoherente, hay que decirlo, y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces muchas veces no se valora cuando se procura manejar una postura de coherencia al margen de las circunstancias. Hay mucha gente que tiene ese don de ubicarse de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Y lo que para esta gente fue malo antes es bueno hoy, exactamente lo mismo, o lo que fue bueno antes es malo hoy, así de simple. Y eso, de esos ejemplos tenemos en los últimos tiempos justamente un montón para analizarlos. Pero vamos al tema de fondo y lo que ocurrió durante la jornada del pasado martes en la Asamblea Nacional, que fue materia de una conversación ayer aquí en nuestra mesa de trabajo. Hablamos también con el asambleísta Héctor Muñoz para hacer un análisis con uno de los legisladores que había respaldado desde su concepción esta intención de, ir al punto más polémico, que es la despenalización del aborto. Pero a mí no me queda claro, no lo entiendo, no comprendo, no encuentro una justificación lógica el que quien en su momento haya respaldado fervientemente una tesis, que el momento de la toma de decisiones no esté presente,
que se ausente, más allá de que su voto no iba a alcanzar para completar los 70, que es el número que se requería para viabilizar la aprobación de esta reforma legal. Pero yo no me quiero quedar con Tertulio con el tema numérico, sino con el tema del mensaje, con el tema de la coherencia o la incoherencia que en este caso expresa un segmento de la clase política. Creo yo, y respetuosamente lo digo, y ojalá que la asambleísta María Mercedes Cuesta entienda que esto termina siendo política, que es una legisladora, que tuvo un papel protagónico durante el debate previo, tanto la primera y segunda discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero a la hora de la verdad no estuvo en la votación. No estuvo por razones que además son contradictorias, ¿no? Porque por un lado ella publica una cosa, por otro lado ayer se difundieron fotografías en redes de que supuestamente está en otra ciudad, en otro país. Hay gente que la justifica, no entiendo de qué forma. O sea, yo creo que con mayor frontalidad, me parece a mí que sí sería de mayor valor que en este caso la asambleísta Cuesta le diga con certeza al país qué fue lo que pasó. ¿Por qué no estuvo? Porque ella dice una cosa y gente que es muy cercana a ella dice otra cosa. Por ejemplo, ella ayer ha manifestado que tenía un problema de salud, que es digamos, el argumento casi recurrente cuando algún legislador se ausenta o no está en el momento de la votación. Y de esto hay ejemplos en los 40 años de vida democrática del país. En los congresos, en las constituyentes y en las asambleas. Un montón de ejemplos. Gente que se ausenta argumentando que se siente mal, que se le bajó la presión, que le cogió la altura, que le dolió el estómago, que le dio migraña, o sea, y terminan por no votar. Y van y se meten en el departamento médico del Palacio Legislativo a hacerse atender. O sea, de esos ejemplos hay un montón. Pero por un lado dice que tiene un problema médico y por otro lado hay quienes dicen, ella tenía un viaje previsto desde hace rato. ¿Cómo entiendes eso, Contertulio? Tienes ahí la misiva de la asambleísta Cuesta. Tenemos aquí la carta que ella publicó ayer en redes sociales. A mí me la hicieron llegar por WhatsApp porque a mí me tiene bloqueado en Twitter la señora. Dice: sobre la votación de las reformas del COIP, a mis mandantes me disculpo profundamente por mi ausencia en la sesión de ayer, en la que se votó, entre otras reformas al COIP, la despenalización del aborto por violación. Quiero decirles que comuniqué con anticipación que debía atender una situación de salud que llevo posponiendo. En un primer momento se nos informó que la votación se realizaría el 26 de septiembre, luego se cambió al 18 y vimos que finalmente fue ayer 17 de septiembre cuando se realizó. Estoy consciente que esto, sumado a la ligereza en adelantar el número de votos y demostrar confianza antes de la votación, nos llevaron hoy a enfrentar un doloroso retroceso. No me arrepiento de haber abierto mi corazón con ustedes y de haber participado activamente en esta cruzada. La reflexión y el debate generados visibilizaron la terrible realidad de la violencia sexual en el país y se logró contar con el apoyo de sectores inimaginables. Continuaré expresándome a favor del respeto a los derechos de las niñas y mujeres que hoy son perseguidas y encarceladas por haber decidido interrumpir un embarazo producto de una violación. María Mercedes Cuesta, asambleísta nacional. Yo sigo insistiendo en mi tesis que te la expresaba el día de ayer y que todos quienes nos escuchan a diario saben cuál es, ¿no? Si yo soy una persona que estoy permanentemente militando a favor de una causa, con el suero, con muletas, en silla de ruedas, en camisa, yo voy al pleno y voto a favor de esa causa. Yo no encuentro justificación absoluta en la carta de la señora Cuesta por un detalle adicional, Contertulio, porque por último puede ser que la señora no tenga ningún tipo de cercanía ni relación con su alterno y que además su alterno, como una de las tantas justificaciones que expresaba una tuitera ayer a favor de la señora Cuesta, el alterno de la señora Cuesta es un Bolsonaro en potencia, decía la tuitera. Ok, ya dejemos de lado el tema del alterno, porque además hubo otros que tampoco enviaron a sus alternos. Pero hace poquito nomás acabamos de pasar el receso legislativo. En el receso legislativo podía haberse atendido de su salud, podía haberse ido de vacaciones a Miami, como
han publicado fotografías, que en efecto la señora está en Miami de vacaciones. En el receso legislativo pudo haber hecho lo que ella quiera, lanzarse en parapente, lanzarse en paracaídas, irse a Disney, hacer lo que le dé la gana. El receso legislativo fue hasta hace una semana y media. No me parece a mí que sea un pretexto decir que primero se puso el 26, después del 18, finalmente el 17. El deber de los legisladores es estar el día en que les convoquen, no importa cuál sea la fecha. Ayer una de las justificaciones de esta tuitera era, nosotros ya teníamos conocimiento de que tenía que hacerse atender de salud y no sé qué, a pesar de que ya circulaban las fotos de la señora Cuesta en vacaciones, y habíamos pedido, y tengo entendido que se había pedido que se posponga la votación del proyecto de reformas del COIP. La señora Cuesta estaba prácticamente esperando o sugiriendo que la Asamblea ajuste los tiempos de la institución y del trámite de una reforma que se viene trabajando por más de 2 años a su cronograma. Pero no solamente eso, con Arturo. Solamente déjame recordarles esto. un detallito nada más. Dale. En junio fue o julio, cuando se llevó adelante el proceso de interpelación en contra de María Fernanda Espinosa, la presidenta de la Asamblea de Naciones Unidas, no la presidenta de la Junta Parroquial de por aquí cerca, no, la presidenta de la Asamblea de la ONU, pidió a la Asamblea Nacional que por su agenda el día de su interpelación se fije en tal fecha. ¿Sí se acuerdan todas las cosas que dijeron? Ah, claro. ¿Sí te acuerdas? ¿Cómo la Asamblea va a ajustar los tiempos para acomodarse a la señora y que no sé qué? Bueno, Espinosa era nada más y nada menos que la presidenta de la Asamblea de la ONU. Claro. Cuesta es una más de los 137 asambleístas que tenemos. O sea, hasta en eso, y yo coincido totalmente con lo que tú decías antes, hasta en eso son inconsistentes. O sea, hasta en cosas tan de forma, tan superficiales, ¿no? Porque aquí quieren cuestionar absolutamente todo a quienes son contrarios a su forma de ver y de pensar. Pero hasta en esos detalles ridículos se fijan. Entonces yo también me voy a empezar a fijar en esos detalles ridículos. Entonces querían que la Asamblea ajuste los tiempos para la votación del COIP a los tiempos de la señora Cuesta. Vamos, acuérdense lo que decían del tema de Espinosa. Pero ¿sabes qué resulta fastidioso? O sea, de eso. ¿Qué resulta fastidioso? Más allá del tema de los tiempos. Es que en su misiva dice una cosa. O sea, o tiene problemas de salud o está de vacaciones. Ah, no, pues, o sea, yo te juro hubiese preferido... Ese es el tema. Y con la frontalidad que nos caracteriza a nosotros, yo tampoco he escuchado una respuesta de Janine Cruz, por ejemplo, que ella también se mostraba a favor. Pero yo hubiera hecho de Cuesta lo que hizo Janine Cruz. No hubiera salido a los medios ni hubiera ido a la asamblea una semana y media por lo menos hasta que se baje la bulla. Pero mentir se ve peor todavía. Por eso te digo, o sea, ¿qué mismo? ¿Estaba enfermo o está de vacaciones? Está de vacaciones, está en su derecho, pero manda su alterno. O sea, y me van a disculpar, porque por un lado, y eso era lo que te quería interrumpir, la semana pasada, cuando se cerró el debate, porque el debate se cerró la semana pasada, amables oyentes, la semana pasada, este no es un detalle menor, el momento que se cerró el debate, César Litardo hizo varias declaraciones en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, anticipando que esta semana iba a ser la votación sobre el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. O sea, el presidente de la Asamblea no convocó de un día para otro. No es que había anunciado primero que iba a ser el 26, el 23 o qué sé yo, luego el 18. No. La semana anterior el presidente de la Asamblea y seguramente los colegas que siguen con mayor detenimiento las actividades de la Asamblea Nacional podrán certificar lo que digo. Hubo varias declaraciones del presidente de la Asamblea informando que esta semana iba a votarse el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. A mí me van a disculpar, pero no es una justificación. Por ahí leo que en la costa están de vacaciones y que seguramente se fue de vacaciones. Señores, es legisladora. Un legislador tiene independientemente de su condición de madre, de padre, de lo que sea, un legislador tiene una responsabilidad totalmente distinta al del ciudadano común y corriente. Por un lado. Por otro lado, la Asamblea ya tuvo un receso legislativo de 15 días que equivale a una vacación para los legisladores.
Los legisladores, igual que cualquier servidor público, a diferencia del trabajador del sector privado, tienen un mes de vacaciones al año. En el sector privado son 15 días de vacaciones al año. Y recién a partir del 6º año empiezas a incrementar un día cada año. Esa es la lógica del sector privado. En el sector público, el servidor público tiene un mes de vacaciones al año. Y en el caso de los legisladores, esas vacaciones se dividen en 2 recesos constitucionales al año de 15 días cada uno. Ya pasaron el receso. Pero a mí lo que me llama la atención realmente, lo que yo lamento, es que no haya una muestra de sinceridad, de reconocer que efectivamente estaba de vacaciones o haciendo cualquier cosa personal. Y que se invoque un argumento que es muy recurrente por parte de nuestros políticos, muy carentes a ratos de imaginación algunos de ellos, de decir que tienen problemas de salud. Luego, el tema de los alternos, mira, ayer yo hice este comentario, algunos sectores inclusive por su lado también han emitido comentarios similares. Uno de ellos, por ejemplo, el doctor Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que tienen un observatorio conjuntamente con Mauricio Espinel que se encargan de observar el trabajo de la Asamblea Nacional y de dar mucho seguimiento a la calidad y a la parte cuantitativa del trabajo de la Asamblea Nacional, análisis cualitativo y cuantitativo. Y es una postura que yo la manejé el día de ayer. Señores, en la práctica parlamentaria, si es que alguien, vamos a suponer que porque está enfermo, porque se fue de viaje, tenía vacaciones planificadas con antelación y se fue de viaje, porque le surgió una reunión de última hora, como el argumento ayer del asambleísta Candel que estaba previsto que él esté presente en la sesión solemne de Milagro y que tenía que entregar un acuerdo parlamentario. Ok. Cualquier argumento, señores, cualquier argumento para justificar la ausencia de un legislador titular, señores, damas y caballeros, tienen la posibilidad de enviar al alterno. ¿Sabes cuál es el problema de los alternos? Y esto pasa con varios legisladores de los 137. Resulta que los alternos terminan teniendo una mala relación con los titulares. Hay legisladores y legisladoras que nunca, aunque hayan faltado, piden que se convoque al alterno para que participen de la sesión porque no tienen una buena relación y es un tema político. Por cuestiones políticas, por cuestiones personales. Tú bien anotabas, sé que en el caso de María Mercedes Cuesta, y ojo, anteriormente su alterno, el abogado Luigi García, muy cercano a Abdalá Bucaram padre y Abdalá Bucaram Puley, muy cercano a ellos, el abogado Luigi García sí ha participado anteriormente en las sesiones de la Asamblea Nacional en su condición de legislador alterno. Sé que en algún momento del camino, no sé qué pasó, tampoco me interesa, creo que no es de mi incumbencia, pero se rompió esa relación y resulta que María Mercedes Cuesta ya no convoca a su alterno para que sesione y para que participe. Lo mismo pasa con otras legisladoras. Yo conozco casos, por ejemplo, en el bloque de la Revolución Ciudadana, recordando pues que el bloque de la Revolución Ciudadana nace por la implosión interna de Alianza País. Resulta que hay gente de la Revolución Ciudadana cuyos alternos pertenecen a Alianza País y viceversa. Gente de Alianza País cuyos alternos se deben a la Revolución Ciudadana. Entonces no los convocan. Prefieren dejar la curul vacía. Eso termina siendo nocivo para la práctica parlamentaria. O sea, se anteponen cuestiones políticas y hasta personales por encima de lo que debe ser el funcionamiento del Parlamento ecuatoriano. Y eso es lo que ha pasado. Legisladores que estuvieron ausentes. Entonces, yo sí lamento profundamente que no haya un mínimo de coherencia entre el discurso y la praxis. Y si finalmente no estuviste presente, dile la verdad al país. Yo creo que hay también, con Tertulio, que analizar y conversar sobre temas que podrían convertirse ahora mismo en especulaciones, pero que sin duda llegará el momento de la comprobación. Digo, en el caso, por ejemplo, de la señora Cruz, que al portal Jekyll City y en otras entrevistas había manifestado que ella iba a votar a favor de la despenalización del aborto, ¿cuánto, por ejemplo, puede haber influido en su caso la intervención del líder de su movimiento, el movimiento Creo, y la posibilidad de que Cruz opte por una postulación nuevamente a la reelección en 2021? Vamos a llegar a febrero del 2021 y vamos a ver si es que la señora está en la papeleta y ahí ustedes van a entender qué es lo que pasó. Yo creo que lo mismo se podría pensar mal en el caso de Cuesta.
Cuesta ahora mismo no tiene partido. Cuesta se desalineó de las tesis de Fuerza Ecuador, de este movimiento político que lideran los señores Bucaram hace algunas semanas atrás. Tengo entendido que ha tocado las puertas de algunos partidos políticos que le han dicho no gracias, precisamente por esa cercanía de ella con los señores Bucaram. Ustedes ya entenderán qué partido político es. Y entre una de las organizaciones que podría haberle abierto las puertas está también el movimiento Creo. Entonces, veremos también a futuro si nuevamente Cuesta se presenta como candidata y por qué partido, movimiento u organización política. Ahí ustedes van a entender el porqué de lo que decía el contertulio hace un momento, que es algo además que nosotros aquí estamos permanentemente martillando. La necesidad de contar con políticos que tengan consistencia, que tengan solidez ideológica, de los cuales hay pocos y algunos son muy muy buenos, pero no son la gran mayoría. Y creo que en este caso pesa y mucho también el tema del cálculo político por lo que puede suceder en 2021. En un tema tan gravitante, tan trascendental como este de la despenalización del aborto. Entonces, más adelante, ustedes van a tener la oportunidad de premiar o de sancionar a quienes durante este periodo legislativo, en algunos casos le han dado la espalda al pueblo y en otros casos, digamos, han ido trabajando y pronunciándose a través de sus discursos y en sindéresis con sus votos a favor de las tesis que ellos han ido sosteniendo y que están, digamos, en el camino, en la vía del avance en materia de derechos, por ejemplo. Me resulta a mí vergonzoso, contertulio, decepcionante, insisto, el hecho de que durante los discursos y las intervenciones en el Pleno se muestren tan grandilocuentes, tan gritones, tan histriónicos, y a la hora de las decisiones sean tan tibios y tan cobardes. Creo que la palabra que usaron los colectivos de mujeres vinculados con el tema de la despenalización del aborto es cobardía. Lo que hicieron estos legisladores que no asistieron, que se abstuvieron o que votaron en contra después de haber sostenido la tesis de la despenalización el pasado martes, se llama cobardía. Insisto, va a ser la propia ciudadanía que les premió ahora becándolos por 4 años, los que van a sancionar o nuevamente volver a premiar en febrero del 2021. De ahí la importancia, contertulio, de que la gente, insisto, conozca sus candidatos. O sea, ya olvídate de votar por la más bonita, por el más guapo, por el deportista, por el de la tele, por el ojo seco, por el famoso, etcétera, etcétera. O sea, ya es hora de que también empecemos a motivar a la gente que a la hora de votar lo hagan conscientes y lo hagan conociendo a sus candidatos, reflexionando, discriminando, usando positivamente ese concepto de la discriminación, los candidatos, cuáles son los mejores, cuáles creo yo que son los más preparados, cuáles son los que a mi criterio tienen mayor solvencia y consistencia ideológica y no los más conocidos, ¿no? Ya dejemos de votar por los más conocidos y empecemos en serio a estudiar las papeletas. Absolutamente de acuerdo. A ver, quiero citar a propósito de este tema. A ver, antes, gracias al aporte de Ronnie Rodríguez, gracias colega cronista parlamentario. Dice Ronnie, creo que no solo se debe hablar de las ausencias, hay que hablar también de quienes se abstienen. Exactamente. Lo mencionamos, Ronnie, ayer y lo hemos mencionado hoy, el caso de Yanine Cruz y de Tangi Vera, por ejemplo, asambleístas de Creo, que públicamente habían manifestado su respaldo a la posibilidad de modificar el Código Penal para despenalizar, no legalizar, despenalizar. Por Dios, despenalizar, usen bien el término, despenalizar el aborto no punible, el aborto por violación. Si bien es cierto, dice Ronnie, que dentro de la ley está la forma de votación de la abstención, creo que los asambleístas deben decir sí o no. Es verdad. La abstención es una suerte de híbrido, y yo suscribo las palabras de Ronnie. O estás o no estás. Pero resulta que muchas veces algunos políticos se amparan en la abstención para tratar de ocultar o no tomar una decisión frontal a favor o en contra de una tesis. Gracias al aporte de Ronnie. A ver, ayer en redes, el abogado y político Javier Ortiz publicó un ejercicio muy interesante, muy interesante,
haciendo una revisión de el comportamiento de los legisladores que votaron el día de ayer, perdón, el día martes. Y el hecho de que evidentemente para este tema en particular no se respetó lo que se denomina o se conoce como la disciplina partidista, sino que las organizaciones políticas, al menos en el papel, dejaron en libertad a sus legisladores para que voten. Yo no tengo claridad, créanme, no tengo claridad exactamente sobre cuál es la postura de Alianza País. No la entiendo, no la comprendo, no la identifico. El señor presidente de la República en estos 2 días, entre martes y miércoles, no ha dicho una sola palabra sobre este tema. El país no conoce la postura del señor presidente de la República. El país conoce la postura de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Pero el país no conoce la postura del señor presidente de la República. A ver, pero ¿conoces la postura de María Paula Romo un día después de que se da la votación? Pero es la postura que ella ha tenido siempre, pues. Pero antes de la votación no dijo ni media palabra. Yo le escuché. Ni el presidente de la República. Yo le escuché en el programa de nuestro colega Daniel Montalvo. Le preguntaron ahí. Y ella dijo su postura personal. No. Dijo, No. se mostró tibia. Sí dijo su postura personal. Pero además, yo voy a otro. Yo también escuché esa Yo me voy a ir más entrevista. allá. Yo me voy a ir más allá. La señora Romo es el enlace del Ejecutivo con la Asamblea. Está permanentemente. Hay sesiones en las que ella no se mueve de la Asamblea. Por ejemplo, cuando ocurrió lo de la destitución de los consejeros de participación ciudadana. Por ejemplo. Ya. ¿Por qué en este caso de las reformas al COIP no hubo el mismo nivel de presión de parte del gobierno a su bloque de legisladores? De acuerdo. En el ejercicio que hace Ortiz De acuerdo con con eso. Tertulio, por favor, ¿cuál es el porcentaje de incidencia del bloque de Alianza País para que no se dé la aprobación de las reformas? A ver, Alianza País, estuvieron presentes 38. Votaron a favor 18, votaron en contra 18, se abstuvo 1 y estuvo ausente 1. Entre los que votaron no, es decir, no aprobaron la despenalización del aborto por violación, los que se abstuvieron y los ausentes suman 20, frente a 18 que votaron a favor. De Alianza País. De Alianza Entonces, País. ¿cuál es el nivel de incidencia de ese bloque? Ahí está el porcentaje. 52.63%. Ya. Ese es el nivel de incidencia del bloque del gobierno para que no se haya dado la aprobación Para de las este reformas. tema. Entonces, ese tuit de la señora Romo es totalmente extemporáneo. Ahora, hablan del O sea, veto, ya yo veo, vamos a hablar del veto. yo veo que hay mucha proactividad de la señora en otros temas. En este, aparentemente no. Y ya voy a hablar del veto, porque sobre el veto también se están diciendo cosas, no sé cómo lo van a hacer, pero ya voy a hablar del veto, rápidamente. Porque digo, este ejercicio que ha hecho Javier Ortiz es muy interesante. De la Revolución Ciudadana, de 28 legisladores que estuvieron presentes, porque no estuvieron todos, según este ejercicio, 22 votaron a favor, 5 votaron no, en contra, nadie se abstuvo y hubo una ausencia. Entre los que votaron no, abstención y ausencias, hubo 6. En el caso de Creo, está claro que la postura de Guillermo Lasso incidió, y eso estoy convencidísimo de aquello. La postura expresada por Guillermo Lasso el último fin de semana en entrevista con Carlos Rojas en Políticamente Correcto, creo que incidió en la postura del bloque de Creo. De los 24 legisladores presentes, apenas dos votaron a favor, 17 votaron en contra, 3 se abstuvieron. Entre esas abstenciones, las de las asambleístas Tanya Ibera y Yanine Cruz, que públicamente habían expresado su respaldo previamente durante los debates, y hubo 2 ausencias. En el Partido Social Cristiano, allí también, Nebot expresó públicamente su postura, a diferencia de Lasso, una postura mucho más de avanzada, la de Nebot, pero claro, hay gente que tiene sus convicciones en el PSC, y de 13 legisladores presentes, 7 votaron a favor, 5 en contra, 1 abstención y no hubo ausencias. Lo de Pachacuti es absolutamente llamativo, y yo suscribo las palabras del contertulio, las cuales las hice mías esta mañana al leer un tuit de rechazo y de condena por parte de la CONAIE. Recordar a la audiencia que Pachacutic nace en 1995 como el brazo político de la CONAIE, y en 1996 se alía con el movimiento Nuevo País que lideraba Fernando Cordero, entonces alcalde de la ciudad de Cuenca, para impulsar la candidatura de Freddy Ehlers. Pero Pachacutic nace como el brazo político de la CONAIE, y ayer la CONAIE emitió un tuit rechazando la postura de sus asambleístas. Y yo preguntaba hoy, lo que dijo ayer el contertulio, hice mías esas palabras.
Lo de fondo es, ¿Pachacuti sigue representando a la izquierda o no? Porque cuando yo reviso este ejercicio, de 5 asambleístas del Pachacuti, apenas uno votó a favor del sí. Pero ahí, digamos... Y 4 votaron no. Podemos ir desmenuzando muchísimo el debate porque ¿qué creo yo con Tertulio? A ver, el tema de la despenalización del aborto no debería ser una causa de la izquierda. De hecho, hay mucha gente que es liberal, que está a favor de la despenalización del aborto y que no es precisamente de izquierda. Henry Cucalón del Partido Social Cristiano. Los hermanos Muñoz, que son asesores legislativos del Partido Social Cristiano, Gonzalo y Alejandro. Los dos son pro despenalización del aborto, que además son dos profesionales muy respetables y a quienes les guardo un profundo aprecio. Hay mucha gente que es de centro derecha que está a favor de la despenalización del aborto. El aborto no debe ser una causa de izquierda. La progresividad de los derechos no es, sin duda, una causa patrimonio de la izquierda. Eso no tiene nada que ver con la izquierda. Lo que sí me sorprende del Pachacuti, pero digo, sí, y yo sí me cuestiono eso. El Pachacuti hace un montón de tiempo que dejó de ser un movimiento vinculado, defensor de las causas de los más necesitados y de la izquierda. Hace rato. ¿Cuál es el nivel de penetración y de influencia ahora con Tertulio, más de 500 años después de la conquista de la iglesia sobre los pueblos indígenas? Pero es que es de locos, o sea, es una... O sea, cuando tienes discursos como los de Pedro Curichumbi, por ejemplo, que claro, no pertenece a Pachacuti, claro, pero es indígena. Pero es indígena, exactamente. Entonces, además, cuando tú te encuentras contradicciones tan profundas como, por ejemplo, que la señora Encarnación Ducci, que es miembro de la Comisión de Justicia y era miembro de la Comisión Ampetra, decía que muchos de los casos de abuso en contra de niñas, niños y adolescentes se daban en los sectores rurales. Entonces, siendo así, ¿cómo es que tú, mujer indígena, te opones a la despenalización del aborto? Y que a la larga es la no criminalización de una mujer que por efecto de una violación decide abortar. ¿Cómo haces de eso mujer? Y eso no tiene nada que ver con que seas de izquierda o de derecha. Pero en fin, al Pachacuti se le puede cuestionar también, ¿cómo se le puede cuestionar al MPD el haber apoyado a Lazo en la última elección? Entonces, sí, es verdad, ya no son de Claro, izquierda. ayer, por ejemplo, igual me posteaba un tuit Giovanni Atrihuana, que es el principal dirigente del MPD y de Unidad Popular, cuestionando justamente aquello, pero yo me pongo a pensar, ¿no? Y lo mencioné el día de ayer, el caso de Raúl Tello, por ejemplo. Yo a Raúl Tello lo conocí hace más de 2 décadas como diputado del Movimiento Popular Democrático y a lo largo del tiempo él ha sido un hombre supuestamente vinculado a las izquierdas. Bueno, Raúl Tello no votó a favor. No votó a favor. Y así revisando todo este ejercicio uno se encuentra de que hay una votación variopinta. Variopinta. Los independientes, alguien nos decía, me parece que... ¿Quién nos decía por acá? Javier Llanes nos decía que de la Revolución Ciudadana son 33, sí, pero en este ejercicio entiendo, por ejemplo, el caso de Verónica Arias vota con la Revolución Ciudadana, pero ella seguramente está computada como movimiento provincial, porque ella llegó por Alianza País en comunión con el movimiento que lidera José Bolívar Castillo en la provincia de Loja. Y por acá, mira, me dicen otro detalle más. La señora Encarnación Ducci es presidenta de la Comisión de la Niñez. Claro, lo dijiste ayer lo dijiste. Mira todo ese detalle. A ver, en las reformas al Código Orgánico de la Niñez presenta artículos en defensa de las niñas, pero vota en contra de la despenalización de la niñez. No se entiende. Totalmente contradictorio. Vean, lo señores, que decía el contertulio, inconsistencias, incoherencias. Esa es la clase política que tenemos. Vean, les sugiero revisar este ejercicio de Javier Orti que me parece muy interesante para que se den cuenta cómo fue la forma de votación. Muy interesante aporte de Javier Orti para el debate público sobre el comportamiento de los legisladores, la coherencia y la incoherencia de los legisladores. Terminemos revisando aquello. Decirle a la audiencia, señores, a mí realmente, para mí es importante la coherencia de la política. Yo, por ejemplo, aunque discrepe con su visión, yo no podría cuestionar la postura de Esteban Torres o de su padre Luis Fernando Torres. O de Héctor Yepes. Yo no podría cuestionar esa postura. Tampoco podría cuestionar la postura de Héctor Yepes o de Roberto Gómez Alcíbar. Yo no podría cuestionar esa postura. ¿Por qué? Porque esa postura se ha dado con base en una visión personal con la cual discrepo, creo que discrepamos los dos, legítimamente, porque nadie me obliga a estar de acuerdo con una postura o rechazar otra. No. Yo discrepo con esa visión, pero la respeto porque está dotada esa postura de coherencia. La postura de Viviana Bonilla, con la cual discrepo, con esa postura yo discrepo, pero la respeto. Y la respeto porque es la misma postura que ha tenido Viviana Bonilla. A mí lo que no me cuadra es la falta de coherencia de la clase política.
Señores, si al final del día, con base en la coherencia, decidieron no aprobar la despenalización del aborto no punible o aborto por violación, esa es otra cosa. Pero con base en la coherencia, le mienten al país, le engañan al país. En el discurso dicen una cosa y terminan en la praxis haciendo otra. Ese es el tema de fondo. ¿Qué más me escribe Ronnie? Me parece interesante lo que el aporte de Ronnie. Dice, Jimena Peña, en entrevista ayer, dijo que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se reunió con el bloque y ella dijo que estaban porque se apruebe. Además, ayer se conoció que Guillermo Lasso llamó a las asambleístas para que no voten. Es el aporte del colega periodista que cubre la asamblea. Igualmente, Cris Cabezas, que es periodista, gracias, colega querida, me dice, ayer Jimena Peña dijo en la televisión de la Asamblea Nacional, casi entre lágrimas, que tenían los votos, pero que recibieron presiones de los líderes de sus organizaciones políticas. Preguntan, en ese país, ¿quién es el líder? Buena pregunta. Es el presidente Moreno. Qué buena pregunta. O sea, Alianza País me parece que hoy, más que en el 2014, como cuando lo dijo Correa, hoy es una ficción Alianza País. No sé si es un bloque, es una gelatina, no sé qué es. Sí. Gracias también a Tati Sonnenholzner que nos envió el aporte que dio lectura del contertulio sobre el comportamiento de Encarnación Ducci. La incoherencia, señores, la incoherencia. Y otra cosa, hablando o dejando de lado la coherencia o la incoherencia. Yo sí creo que los políticos en este país tienen que aprender a no vender humo a la gente. O sea, yo he escuchado ayer declaraciones y he leído tweets de autoridades del gobierno y de legisladores que dicen que la vía es el veto. No sé cómo lo van a hacer. De verdad, no sé cómo lo van a hacer. Yo esperaré con expectativas el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, porque me encantaría saber cuál va a ser el camino de lo que ayer se ofreció, que es que el camino para la incorporación o para insistir en la despenalización del aborto por violación será el veto parcial. Señores, revisen. Yo procuro hablar con base en lo que modestamente leo o investigo. Revisen el artículo 138 de la Constitución, la Carta Suprema, la norma madre de este país, la Constitución de la República, artículo 38. Si el presidente de la República objeta totalmente el proyecto de ley, la Asamblea podrá volverlo a considerar solamente después de un año contado a partir de la fecha de la objeción. Transcurrido ese plazo, la Asamblea podrá ratificarlo en un solo debate con el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros y lo enviará inmediatamente al registro oficial para su publicación. Revisen el segundo inciso del 138. Si la objeción fuera parcial, para lo cual entiendo que el día de hoy el Ejecutivo recibirá de parte de la Asamblea el texto finalmente aprobado por la legislatura. Señores, en el texto que va a recibir el Ejecutivo no va a constar los artículos que procuraban reformar el Código Orgánico Integral Penal y que tienen que ver con la despenalización del aborto por violación. Eso no va a constar, y esto es importante que se entienda. Ese tema no va a constar en el documento que va a recibir el señor presidente de la República para que con su equipo jurídico lo analice y en el plazo de 30 días emite el veto parcial. ¿Qué dice el segundo inciso del 138 de la Constitución? Si la objeción fuera parcial, el presidente de la República presentará un texto alternativo, ojo, que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto. Igual restricción observará la Asamblea Nacional en la aprobación de las modificaciones sugeridas. Señores, el presidente de la República en estricto rigor, a no ser que alguien me explique por qué vía lo va a hacer, según esta letra fría de la Constitución, no puede insistir en la despenalización del aborto por violación. Ese texto no va a llegar a las manos del presidente porque ese texto no se aprobó. Lo que enviará hoy, porque el plazo concluye hoy, la Secretaría de la Asamblea a la Presidencia de la República será el texto de los artículos aprobados. Si el presidente de la República recibe el texto solamente de los artículos aprobados, no tiene capacidad jurídica para incorporar textos que no hayan sido aprobados previamente por la Asamblea Nacional. Las observaciones del señor presidente de la República expresadas en una objeción parcial, en un veto parcial, tendrán que ver con aquello que se aprobó por parte de la Asamblea y sobre lo cual probablemente el Ejecutivo no está de acuerdo. Así funciona en el mundo parlamentario, señores. Para que se vuelva a tratar el tema de la despenalización del aborto, tiene que existir una nueva iniciativa de reforma
con un proyecto de ley que se presente y que pase por el mismo trámite. Y lo que me explicaban ayer, que era un dato que yo no lo conocía, es que para que se presente un nuevo proyecto de ley vinculado a la intención de despenalizar el aborto por violación, tiene que transcurrir un año. Yo no conocía ese detalle. Ayer me alertaron sobre ese detalle. ¿Te acuerdas que hubo durante el gobierno de Correa, hubo un tema en el que tuvieron que esperar un año para poder reformar las reformas a la ley orgánica de la función legislativa? Claro, ahí fue. Por el veto total. Ese candado del... Ajá. Pero fue por el veto Correa total. Correa les vetó y tuvieron que esperar un año para volver a tratarlo. O sea, y de hecho, y todavía está en lista de espera. El tema es que yo siento que cuando escucho algunas declaraciones de los legisladores, siento que le están vendiendo humo. A no ser que yo esté equivocado. No soy dueño de la verdad. Yo simplemente estoy leyendo lo que dice la Constitución. Algo conozco de técnica parlamentaria, en mi condición de periodista legislativo. Algo conozco. Y digo, leyendo lo que dice la Constitución, el 138, segundo inciso, léanlo por favor. Desde mi punto de vista, el Ejecutivo no puede volver a insistir, o no puede insistir, no volver a insistir, no podría insistir en incorporar un texto que tenga que ver con la despenalización del aborto por violación. Ayer alguien decía que sí podría hacerlo porque en otro artículo hay algo parecido, o hay algo que tiene que ver con el aborto no punible. Por eso digo, yo voy a esperar el veto y vamos a ver si es que finalmente se decantan por incorporar ese tema. Yo creo que va a haber una menuda discusión jurídica al respecto. Menuda discusión jurídica al respecto. Pero digo, hoy a mí me da la impresión que varios legisladores le están vendiendo humo a la gente. Humo innecesario. Porque no creo que hay consistencia jurídica con ese discurso político de justamente plantear aquello. Oye, me parece. Y yo creo que ya sobre estos temas vamos cortándole yo te decía hace un rato, ¿no? Vamos cortándole en esas intervenciones, en esa venta de humo, al histrionismo y apelando siempre a la sensibilidad y a la sobreactuación. Vamos cortándole a las lágrimas, ¿no? Y a los gritos y a esos discursos Grandilocuentes. Exactamente. Vamos cortándole con esa demagogia que resulta muy cómoda y muy ajustada a sus tiempos y a sus necesidades para exponerse así frente a los medios. A las niñas que van a ser víctimas de violación o que serán víctimas de violación y que tendrán que enfrentar el tema del embarazo y de tales, no les sirve de nada ya la justificación de Cuesta, ni les servirá de nada aquel discurso fogoso que dio en el pleno y que conmovió a un montón de gente que compró ese discurso. A esas niñas no les va a servir de nada las lágrimas que ha soltado ayer Jimena Peña. No les va a servir de nada. Entonces, que además me resulta totalmente chocante, ¿no? Que lo reconozcan así. Que por sobre los derechos de las niñas y de las mujeres se anteponga la visión del líder de los partidos políticos. O sea, partiendo, porque otra vez van a volver con la misma cantaleta. Alguien ayer me lo dijo, por cierto, le mando un saludo a Vicente Romo que nos escucha y que ayer dijo que yo soy un fan de Correa, le mando un fuerte abrazo. Empezando desde Correa, que sancionó a las legisladoras que proponían debatir el tema de la despenalización del aborto, pasando por Lazo, pasando por Moreno, pasando por Romo, pasando por todos los que hoy son líderes de los bloques. Oye, nosotros criticamos eso en el 2013. Pero hay gente que recién llega hoy y que empieza es como alguien nos decía hace un momento también, dejen de invitar a Fabricio Villamar todos los días. Resulta que las dos últimas veces que ha estado, la una es del 28 de marzo y la otra el 8 de mayo, pero hay alguien que dice que le invitamos todos los días. No, o sea, vamos. Si nos escuchan todos los días deben saber que no está todos los días. Pero bueno, o sea, sobre estos temas que nosotros además tenemos una postura que creo que es pública, cuestionamos en su momento a Correa, hemos cuestionado permanentemente a Lazo a pesar de que él sí ha sido, digamos, totalmente coherente, y seguiremos cuestionando lo que creemos que nos parece, ¿no? Se ajusta a las necesidades y las urgencias de la gente. Pero en fin, o sea, creo que hay que insistir en el hecho de no cuestionar a quienes siempre se han manifestado de manera contundente por una tesis. Yo creo que en este caso, y el costo político tienen que asumirlo los que han demostrado cobardía. De acuerdo.
Ellos tienen que asumir, contertulio. Los que por volver a estar en las papeletas en 2021, el día martes le dieron la espalda a las mujeres víctimas de violación. Y de eso el tiempo será el encargado de mostrarnos quiénes serán aquellos personajes que manejaron una incoherencia en el discurso, entre el discurso y la praxis, y que se presentarán como candidatos, quién sabe por qué organización política de cara a 2021 buscando la reelección. Entonces ahora el tema de las lágrimas, el tema de las enfermedades, las excusas, quedan para seguir alimentando el morbo en los medios, en las páginas de los periódicos, en los espacios de opinión como estos. Para eso están, ¿no? Pero además esas lágrimas no les van a servir de nada a las mujeres, contertulio. De acuerdo. Pero además siento una cosa. Ayer había un dato muy revelador que la cuenta Twitter de Deutsche Welle lo había mencionado. Deutsche Welle en español. ¿De cuándo data la legislación por...? 1938, señores. O sea... A ver, aquí no se trata de ser abortista o no abortista, no. Se trata de comenzar a analizar determinados conceptos con base en la evolución del pensamiento humano. Y si nosotros seguimos con la misma concepción respecto del aborto, la misma concepción de 1938, hoy en 2019 quiere decir que la sociedad ecuatoriana no ha evolucionado en su forma de pensar. Porque insisto, señores, aquí no se pretendía legalizar el aborto como algunos legisladores y periodistas y líderes de opinión, entre comillas, ahí desinformaron a la gente. Aquí no se pretendía legalizar el aborto. Aquí se planteaba la despenalización del aborto para casos de violación. Recordando a la audiencia, como lo dijimos ayer, hoy el aborto está despenalizado, como ha ocurrido desde 1938, para casos de violación a una mujer con discapacidad mental, y cuando se trata, el aborto terapéutico, de salvar la vida de la madre. Cuando hay un riesgo a la vida de la madre, el médico elige salvar a la madre por encima del bebé. Esos dos abortos están despenalizados, no legalizados. Utilicemos bien los términos. Y una última cosa antes de la pausa. Ven que sigue diciendo cualquier cosa nuestro amigo. Dice, nunca le han invitado a Franco Romero. Franco Romero estuvo aquí durante los 40 años de la democracia, conversando con Gabriela Rivadeneira y con los contertulios. Vamos, ¿sabe qué es buenazo para eso? El chocho y las habas. O la sardina. O la sardina, sí, fósforo, la corvina, el dorado. Aquí Franco Romero, la semana de los 40 años, la semana del 10 de agosto. ¿Por qué no invitan a Carla Cadena y Zoila Oliague? Bueno, Carla Cadena nunca acepta entrevistas en medios. De hecho, la señora a veces ni a los medios ni en la propia asamblea suele atenderles. Por eso, mi estimado amigo. Y solo Oliague entiendo que es asambleísta alterna. No es que está siempre acá. Insisto que, ¿en serio qué opinas? No. Sí, pero hay que hacer una valoración, pero digo... Es respetable la visión y para eso estamos para aclarar. Una última cosa, yo ayer escribí algo en Twitter, con esto cierro. Un poco en la línea de lo que dije ayer. En 2013, cuando la Asamblea aprobó el entonces proyecto de Código Orgánico Integral Penal, no se despenalizó el aborto por violación por la visión radicalmente contraria de Rafael Correa. Ese era el momento. 100 legisladores, si es que desde la visión de Alianza País había esa decisión, se lo pudo haber hecho y no ocurrió, por la visión del expresidente Correa en ese momento. Y todos conocemos la visión radical sobre ese tema de Rafael Correa. El tema es que 6 años después, y quiero que se entienda, porque resulta que al final del día el problema no fue solo Correa. El problema no fue solo Correa. 6 años después Correa ya no está en el poder, pero ha ocurrido lo mismo. Y el bloque de Correa es un bloque importante, pero no es el bloque decisivo en la Asamblea Nacional. Entonces resulta que no fue solo Correa. Fue Lasso, fueron segmentos de los socialcristianos, fue un segmento de la mal llamada izquierda que creo que ya no es la izquierda, porque no se entiende su discurso. O sea, en 2013 se responsabilizó a un solo personaje político. Hoy, ¿a quién responsabilizamos de esta decisión que no terminó siendo una decisión, que no se tomó, no se lo aprobó? Yo sí creo que hay que evolucionar en el pensamiento. Yo creo que estos temas hay que debatirlos con profundidad y con base en la verdad, alejados de los dogmas. Hay que ser un poco pragmáticos, no quedarnos solamente en los dogmas. Es una pena. Pero yo insisto, y con esto cierro, yo sí me quedo decepcionado, profundamente decepcionado, porque otra vez nuestra clase política nos ha dado una lección de incoherencia, pero impresionante.
Queda para el debate de ustedes. Vamos a la pausa. Cafecito, buen día. Ya le sirvieron también a Quinto Lucas, que lo tenemos en la antesala. Al retornar con una taza de cafecito, buen día, pues estaremos dialogando con Quinto Lucas sobre el otro tema que evidentemente ha marcado la agenda de esta semana en la función legislativa, la decisión de denunciar el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Ecuador no forma más parte de este colectivo integracionista. Ahí hay una serie de elementos. Ayer Héctor Muñoz lo mencionó, tuvo un juicio crítico sobre la UNASUR. Hoy conoceremos la visión de Quinto Lucas. Pausa en la primera hora, volvemos.